Estamos de nuevo en De Aquí y de Allá. Le damos la bienvenida a Francisco Peralta, que nos acompaña en este momento. ¿Cómo va? Bien, buen Muy día. Bien, bienvenido. Saludos a todos. Gracias. Recuerden que estamos hasta las 12 del mediodía y que se pueden comunicar con nosotros al 15 40 44 66. Ya tenemos en línea a nuestro próximo entrevistado. Él es Marcelo Ruggier. Después le vamos a preguntar a ver si lo pronunciamos bien. Él es magíster en Historia Económica y doctor en Historia. Se desempeña como investigador del CONICET y como profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, entre un montón de cosas más. Y además es autor de un montón de libros que tienen que ver con la industria argentina, con el sector empresarial. Marcelo, muy buenos días. Rocío Dabel y Francisco Peralta te saludan. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Gracias por atendernos. Marcelo, ¿está bien? ¿Ruggier se pronuncia? Sí, Ruggier, sí, está bien. Bien. No está muy convencido de que lo pronuncie así. No. Es que la R casi que no suena, ¿no? Exacto, así es. Así sería. Los que saben dicen eso, pero bien, bueno, bien. Soy de una generación ya muy antigua de franceses aquí, así que bueno, ya perdimos todo. Marcelo, ¿qué se te dio por estudiar Historia Económica y hacer todo ese gran estudio que has hecho en torno a la economía y vincularte al pensamiento de la argentino, digamos, pero desde ese lugar, antes de entrar en el tema por el cual te llamamos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo había empezado a estudiar economía en la Facultad de Económicas y cursé las materias de Historia Económica. En ese momento había un profesor que sigue estando como profesor en la facultad, Eduardo Ascuya Meguino, y me fasciné por esos temas. Él trabajaba mucho todo lo que era el siglo XIX, así que fui a estudiar historia y después volví a la facultad para hacer una maestría, una especialización primero y una maestría en Historia Económica de las políticas económicas, y ahí me crucé con Jorge Schwarzer, un gran estudioso de la historia de la industria, un ingeniero digamos que había trabajado mucho en las cuestiones industriales, y entonces él me dirigió la tesis de maestría y después hice la tesis de doctorado también bajo su dirección. Y bueno, y así fui encaminando mi carrera de investigador en esta área. Bueno, después trabajé con Aldo Ferrer, que me invitó a reelaborar un poco su famoso libro de la economía argentina, aquel que había publicado en la década del 60, que la última edición la trabajamos juntos, así que fue un gran honor, un gran gusto poder trabajar con él. Así que bueno, me fui vinculando a esta temática. Mi tesis de investigación original fue sobre el Banco Nacional de Desarrollo, aquel famoso BANADE, sí. Y entonces desde ahí era como un panorama bien interesante para mirar lo que sucedía con las políticas públicas, las políticas económicas en favor del impulso del sector industrial, la promoción industrial, pero también para mirar las empresas. Entonces, en un segundo momento fui a estudiar algunas empresas o grandes empresas que explicaban buena parte del derrotero de la Argentina, digo, empresas muy relevantes como el caso de Siam, por ejemplo, o en su momento de la Cantábrica, etcétera. Claro. Así que por ahí fui orientando mi investigación. Mencionaste a Aldo Ferrer y bueno, una de las ideas principales, ¿no?, de este economista que hace poco, bueno, no tan poco, pero que ya hace un tiempo nos dejó, tenían que ver con esto de vivir con lo nuestro. ¿Vos crees que es posible vivir con lo nuestro hoy en día en este mundo globalizado? Sí, qué interesante que rescates esa idea, pues se lo he identificado mucho, digamos, a Aldo con vivir con lo nuestro, y en realidad también se ha hecho una especie de caricatura, ¿no?, para desnostar esa idea, digamos, que está muy alejada de una idea autarquista o de una idea de un proyecto nacional encerrado, proteccionista. Me parece que Ferrer no pensaba en absoluto en eso, primero por su larga tradición en pensar en problemas del sector industrial, la integración económica latinoamericana, ya desde su función en el BID en la década del 60, y luego, digamos, en su apoyo al Mercosur y esos procesos de integración. Y precisamente en el contexto vivir con lo nuestro, que a mediados de los años 80, es un contexto muy particular porque está marcado por la crisis de la deuda, y en realidad lo que está planteando es apoyarse en los propios recursos, en el ahorro interno,
en un programa de desarrollo nacional, sobre bases nacionales, pero obviamente integrado al mundo, ¿sí? Integrado a la región latinoamericana o integrado al mundo. Es una idea muy fuerte en Ferrer la necesidad de que la economía argentina tenga una integración efectiva en el mercado internacional y en particular a partir de las exportaciones industriales, ¿no? Y después esta idea la va a refrendar claramente con sus estudios sobre la globalización, que son también trabajos muy importantes. Entonces es la idea de cómo desarrollar al país en un mundo global, ¿no? Pero no es como encerrar al país, digamos, ¿no? Claro. Sino que él decía, bueno, cada país tiene la globalización que se merece, y hay países que responden pasivamente frente al proceso de globalización y aceptan, digamos, la extranjerización y los mandatos que devienen de los mercados internacionales, y hay otros países que responden desde políticas propias y buscan las alternativas desde la cuestión nacional para una mejor integración en ese sistema internacional, ¿no? Si tuvieras que simplificar, estamos hablando con Marcelo Roller, él es historiador económico, bueno, un gran profesional, un gran pensador en este tema también. Si tuvieras que simplificar la disputa de la economía argentina, ¿cómo se lo dirías a la audiencia? Si, bueno, ¿quiénes contra quiénes? ¿Quiénes contra quiénes contra quiénes? ¿Cuál sería, digamos, simplificando la disputa económica en la Argentina? No, veo que hay, digamos, tiene como bases históricas muy fuertes, ¿no? Que nos llevan de algún modo a la situación actual, pero es una disputa económica, es una disputa también de tipo política y que responde un poco a la estructura productiva y a la estructura social de la Argentina. Y en ese sentido creo que hay como una gran fractura en términos de la oposición tradicional entre campo e industria, ¿no? Pensando en las actividades agropecuarias y las relaciones con el mercado internacional, las exportaciones de ese sector, frente, digamos, a una industria que en principio está vinculada fundamentalmente al mercado interno. Y está claro que es una situación que se ha presentado como una antinomia fuerte en la historia económica argentina y sigue presente hasta el día de hoy. De algún modo la situación actual con el caso de Vicentino, la situación con la resolución 125, digamos, todo digamos, refleja ese tipo de tensiones, pero yo creo que es evidente que no hay un proyecto económico que pueda soslayar el desarrollo del sector industrial, un proyecto exitoso en el más largo plazo, por lo que genera el sector industrial en términos de incorporación de mano de obra, de incorporación de tecnología, por su propia capacidad de generación de divisas, con el desarrollo de las actividades agropecuarias que existen. Digo, entonces un proyecto que solo se asiente en las actividades agropecuarias deja fuera buena parte de la población argentina, y un proyecto que solo se asiente en las actividades industriales genera necesariamente muchas tensiones, porque hay necesidades, porque el sector agropecuario de la Argentina es necesariamente muy importante, tiene una posibilidad de proyección y desarrollo también muy importante. Entonces ahí hay como una matriz de diferencias y que después se traduce en términos sociales y que se traduce finalmente también en términos políticos, ¿no? Claro. Simplificando y estilizando un poco el argumento. Sí. Pero en términos sociales, por ejemplo, llama la atención ¿por qué nos ocurre eso, o por lo menos a un sector de los ciudadanos argentinos, de terminar, no sé, bancando, entre comillas, digamos, ¿no? O sea, adhiriendo a intereses que le son ajenos. Digo, con el caso Vicentín, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Avellaneda o en Reconquista, donde una parte de la población, no hablo de los sectores acomodados, sino lo que nosotros le llamamos los terratenientes de la maceta, que salen a bancar a una empresa que no les estaba dejando réditos concretos a la ciudadanía y a los trabajadores. ¿Por qué pensás que ocurre eso a lo largo de la historia? Bueno, eso sucedió también con la denominada crisis del campo en el 2008, y ahí tenés claramente un clivaje de tipo político, ¿no? Me parece que está determinado, definido por una situación político que polariza las posiciones y, bueno,
salen a enfrentar lo que es una decisión del gobierno, cualquiera fuese esta, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso refleja esa tensión, que es una tensión histórica, porque es una tensión que uno puede encontrar las raíces en el peronismo y antiperonismo, pero que deviene en definitiva de la propia construcción política en su momento del peronismo y también de la propia construcción política del antiperonismo, ¿no? Entonces las reacciones parecen desmedidas en un plano, parecen fuera de lugar porque no tienen que ver con sus propios intereses, pero digamos lo que en realidad están reflejando es esta fractura política, ¿no? Y ahí, ¿qué rol, digamos, tiene el Estado? Vos en algunos trabajos decís que hay una participación pendular del Estado, también referís a algunos momentos, algunos hitos en la historia económica argentina, como fue el Rodrigazo. Digo, ¿qué rol cumple el Estado en la no sé si terciar, porque no sé si si el Estado debe terciar en la disputa, o mejor dicho, cómo interviene en esta disputa de intereses que tienen unos sectores y otros sectores? Bueno, creo que, en términos históricos, el Estado ha tenido siempre una participación significativa en generar las condiciones para la acumulación, para la riqueza, para el desarrollo productivo, ¿no? Con distintos instrumentos, de distintas maneras, en algunos casos mucho más fuertes y en otros menos, y digamos, sí, claramente lo ha tenido el peronismo. Por eso es quizás esta idea, pero otra vez insisto, es una construcción política, esta idea de que la intervención estatal refleja el peronismo, entonces por lo tanto hay que oponerse, ¿no? Quienes se oponen al peronismo, a la intervención estatal, es una idea falsa desde el punto de vista de la evolución y la trayectoria histórica, ¿no? Porque no creo que sea conveniente identificar plenamente, aunque en el imaginario esto funcione, a el estatismo o el intervencionismo con el peronismo, y ni siquiera el estatismo o el intervencionismo con el nacionalismo económico, ¿no? Vos fíjate las definiciones del ministro Matías Culfas en estos días, ¿no? Tratando de señalar, de describir que la posición del gobierno no es una posición dogmática, ¿no? Él dijo concretamente: no somos estatistas, ni consideramos positivo que el Estado controle muchas empresas, y tampoco somos dogmáticos en un sentido contrario, en el sentido de que el Estado no deba intervenir nunca. Y me parece que expresa plenamente un poco el pensamiento del peronismo. Sí, no, te interrumpo ahí porque, claro, digo, uno piensa en aerolíneas, piensa en la YPF reestatizada, ¿no? Y después tiene otros ejemplos, como Aluar, donde hay otro esquema, ¿no? De participación del Estado. Digo, mirando todo eso, evidentemente el Estado no necesariamente ha demostrado ser intervencionista o estatista a ultranza, ni dogmático, digamos, ¿no? Entonces, es como que, ¿sobre qué se monta esa...? Ni tampoco, ni siquiera durante el peronismo, ¿no? Uno podría decir que si bien el peronismo tuvo un proceso de intervención, bueno, porque se ha identificado al peronismo con este proceso de intervención, sobre todo el de los años 40, cuando, digamos, el peronismo avanzó sobre varios sectores de servicios, sobre empresas industriales, sobre el sector financiero, ¿no? Con la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los ferrocarriles, de las empresas telefónicas, de empresas extranjeras, o con la creación de la Dirección Nacional de Industria, o la Junta de Granos. Bueno, el IAPI, claro, no lo estaba mencionando, ¿no? El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, la nacionalización del comercio exterior, y la Dirección Nacional de Industria, te decía, que tomó aquellas empresas que habían quedado bajo la Junta de Disposición final de la propiedad enemiga, que eran aquellas empresas alemanas, ¿no? Entonces ahí se genera una imagen estatista, intervencionista muy fuerte del peronismo, que no es exclusivo de la Argentina, pero digamos que se va a identificar con el peronismo, pero que responde a distintas lógicas, ¿no? Porque una cosa es tomar las empresas de ferrocarril, donde los empresarios querían sacarse de encima ese negocio porque no era rentable, ¿no? Y coincide en todo caso con esta ideología nacionalista del peronismo. Otra cosa es tomar aquellas empresas que habían sido declaradas propiedad enemiga,
y otra cosa es, digamos, nacionalizar el comercio exterior. Claro. Pero digo, esa imagen estatista pervive, digo, ¿no? Entonces, en general se identifica el peronismo con el estatismo. Sin embargo, después de 1950, después de la crisis del sector externo, de crisis de divisas que hay en la economía argentina en el año 49, el peronismo intenta sacar un poco los pies del plato de la intervención estatal, y Perón va a decir una frase que es muy similar a la que yo mencionaba recién de Culfas. Él va a decir: nosotros no somos intervencionistas ni antiintervencionistas, somos realistas. Dice, el que se dice intervencionista no sabe lo que dice, ¿no? Claro. Las circunstancias imponen la solución. Con esto quiero decir que, bueno, otra vez el propio Perón dice, bueno, en este contexto post-50, que tenemos que atraer al capital extranjero, podemos empezar a devolver las empresas que no nos están dando ganancias, las empresas que son del capital privado, o que el capital privado puede sacarle ganancias. Y ahí, por ejemplo, tenés un caso muy interesante, que es el caso de IAME, que va a fabricar tractores y maquinaria agrícola, y también los primeros automóviles, los famosos autos justicialistas, claro, rastrojero, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se crea una empresa estatal ahí? Entonces uno dice, por el intervencionismo estatal. Sí, digamos, pero en realidad es una empresa estatal que quiere generar las condiciones para atraer al capital extranjero. Y es así que, gracias a que se crea eso y que se va a crear un polo después industrial en Córdoba, es que viene Kaiser a fabricar automóviles a la Argentina, y va a venir la Fiat a fabricar tractores en la Argentina. Es decir, se arma una empresa estatal, pero la lógica es traer al capital extranjero. Antes se había armado una empresa estatal en el caso de los ferrocarriles, pero la lógica era, bueno, evitar, digamos, la parálisis de inversiones que tenían esas empresas extranjeras, y tomar, digamos, o ceder frente a la presión de empresas extranjeras. Es decir, son lógicas muy, pero muy diferentes. Marcelo. Sí, perdón, termina la idea. No, lo que te quería decir, que significativamente después del peronismo, el proceso de crecimiento de empresas públicas es fenomenal. O sea, en el marco de políticas que son más liberales o decididamente antiperonistas, bueno, un marco, digamos, de una economía básicamente regida por los modelos keynesianos, etcétera, pero digo, donde hay experiencias bastante liberales como la de Krieger-Bacena, etcétera, la intervención estatal sigue creciendo, y se crean muchísimas empresas públicas en los años 60, empresas militares por lógicas de la defensa nacional, sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal, y después el Estado toma un montón de empresas que estaban en crisis, estaban en quiebra, y se las queda, digamos, ¿no? Precisamente durante la gestión de Onganía, durante el gobierno de Onganía y la gestión de Krieger-Bacena en economía, donde hay un discurso fuertemente eficientista y liberal, el Estado se termina quedando con las empresas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque pretenden que estas empresas no quiebren para evitar el conflicto social, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay como otra lógica de la intervención estatal. Claro. Y paralelamente se van impulsando grandes empresas de capital nacional, donde hay un aporte significativo inicial del Estado en infraestructura. Vos mencionabas el caso de Alvar, creando la represa hidroeléctrica, creando el puerto, generando las condiciones para ese desarrollo de una empresa privada en ese contexto. Entonces digo, hay como múltiples lógicas y alternativas por las cuales se va desarrollando la intervención estatal, y que no responden necesariamente a una posición ideológica. Esas posiciones ideológicas a veces ponen mucha bruma, ¿no? Parecen vidrios sucios que dificultan ver la realidad. Está claro. Y en el caso de Vicentín, te pregunto dos en una ahí, ¿por qué crees que es importante para el conjunto de los argentinos la posibilidad de, no de intervenir, sino de que Vicentín pase a manos estatales? Y por otro lado, digamos, ¿cómo se hace para que esa decisión no tropiece después con la inacción burocrática o con algunas cosas que puedan terminar denostando la propia idea que llevó a tomar la decisión? Bueno, en este caso de Vicentín, lo que yo creo, con la información disponible, es que
digamos, justifica la intervención estatal o se justificaría la intervención estatal. Después hay que ver la forma jurídica, digo, ¿no? Si es a través de una expropiación, si es a través de la creación de una sociedad mixta, si es a través de esta propuesta de La Baña de poner, digamos, un veto por parte de directores estatales para determinadas decisiones de los empresarios. Ahí, otra vez, digo, la historia argentina tiene un mix fabuloso de formas de intervención estatal a lo largo de su historia, y hay que ver la mejor forma para esa intervención. Ahora, la justificación de por qué se interviene, en principio está vinculada a evitar la quiebra de esa empresa, evitar el corte de la cadena de pagos, evitar, digamos, una crisis de tipo social, productiva, y el desguace, en todo caso, de los activos productivos de la empresa, ¿no? Eso en primer lugar, porque un proceso, digamos, judicial podría llevar bastante tiempo, y en el medio podrían suceder varias de estas cosas, lo cual es muy nocivo, y en ese sentido me parece que alienta claramente la posibilidad de la intervención. Después se puede discutir también si es preferible, digamos, como un objetivo adosado a que esa empresa no caiga en manos de extranjeras hacia el final de ese proceso, claro, judicial, dado el alto grado de extranjerización de la economía local. Digo, entonces el alto grado de extranjerización es un problema de la economía local, donde el poder, digamos, de freno a ese proceso por parte del Estado puede ser positivo. Siempre, digo, puede ser potencialmente, considerando las capacidades burocráticas, las capacidades de desarrollo, en el marco de un plan más importante, de un plan estratégico, de un plan de desarrollo, digo, ¿no? Porque tomar una empresa sin insertarla dentro de una visión más global tampoco parecería tener mucho sentido, ¿no? Así que me parece que ahí es un poco el desafío luego, ¿no? En términos de gestión, de qué es lo que se va a buscar. Ahora digo, desde el punto de vista de la situación actual, me parece claramente justificable, y mucho más si va al Congreso, ¿no? Claro. Insisto con esta idea, digo, si va al Congreso, qué mejor situación, digamos, para refrendar por parte de los representantes del pueblo una situación. En ese sentido sería, desde un punto de vista de la representatividad y la legitimidad de ese acto, intachable. Me quedarían muchísimas preguntas, Marcelo, pero voy a tratar de cerrar la nota con un par cortitas. Una tiene que ver con Aluar, precisamente. Nosotros hoy en Esquel, estamos a pocos kilómetros de la presa Futalufú. Nosotros en el municipio de Esquel, de Trevelin y de la zona recibimos muy poco dinero, sí, como municipios, por el uso del agua, sí, que hace Aluar concretamente con esta represa, y nos estamos planteando que en el próximo contrato de concesión hay que discutir una adecuación, sí, de la renta que genera, digamos, el agua que se provee aquí en esta presa. Primera cuestión, ¿cómo pensás que es posible, si es posible o no, considerando y habiendo estudiado Aluar tan en profundidad, si es posible o no que se llegue a un acuerdo de este tipo? Y por otro lado, te quería preguntar con respecto a la posibilidad o no de encarar una reforma tributaria nacional a nivel, para rediscutir el tributo nacional después de la pandemia. Sí, respecto a lo primero, me parece clave, digamos, me parece muy importante. Estaba inicialmente eso contemplado en los acuerdos que se hicieron con Aluar al inicio de la empresa, a principios de la década del 70. Luego vos sabés que hubo un proceso de privatización y se conformó una nueva empresa hidroeléctrica que, digamos, tomó participación Aluar, que no es el único. Entonces, digo, en la nueva revisión siempre se pensó en esta idea, con el Chocón también, digamos, de que buena parte de la electricidad generada por esas represas quedara, digamos, de algún modo en la comunidad. Fue una gran discusión con Hidronor también, ¿no? Ahora, digamos, también es cierto que esa represa se creó directamente en función de proveer energía eléctrica a Aluar en forma exclusiva, dada la necesidad
electricidad que requiere la producción de aluminio, ¿no? Pero digo, ahí hay como dos situaciones a considerar, pero que obviamente se pueden rediscutir en el marco de los avances, porque obviamente Alvear no solo se abastece ahora de electricidad por parte de la represa de Futaleufú, sino que también ha generado otros desarrollos que le permiten abastecer a su planta, que está muy ampliada respecto a la original. Pero digamos, todo esto se tendrá que rediscutir, como vos decís, con el nuevo contrato o el vencimiento del contrato en unos años, ¿no es cierto? Sí. Que creo que eso es un poco a lo que apuntás. En respecto al tema de la reforma tributaria, bueno, creo que ya es una discusión que está muy atrasada en la Argentina en muchos aspectos, dada la regresividad de la estructura tributaria de la Argentina, dado el peso que también tiene la estructura tributaria para el desarrollo productivo, ¿no? Entonces me parece que hay que generar un esquema tributario que permita o que aliente las inversiones productivas, que en la actualidad hay como una superposición impositiva y muchas trabas en ese sentido, y por otro lado que obviamente mejore la situación de los sectores sociales más postergados, y en particular de los trabajadores. Creo que esta es una discusión que siempre se viene diciendo que hay que dar, pero que bueno, en algún momento hay que dejar de decirlo y empezar a hacerlo. Bien. ¿Y crees que el gobierno nacional está en condiciones de darla? Sí, absolutamente. Creo que el gobierno nacional está en condiciones de dar todas las discusiones posibles, más en un contexto extraordinario como este, ¿no? De generar una serie de mecanismos y de empezar a aplicar una serie de ideas, siempre, digamos, con alguna cuestión de timing político, porque como señalábamos antes, aparecen muchas reacciones exageradas frente a determinadas medidas, pero digo, es el gran momento para empezar a discutir algunas cuestiones estratégicas, algún plan que nos permitan repensar la situación a futuro, digamos, ¿no? Una vez que pase toda esta situación extraordinaria. Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional Esquel, y bueno, nos quedaríamos charlando, pero ya no corresponde, así que te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao. Igualmente. Marcelo Ruller es especialista, historiador económico, bueno, tiene, ¿no?, un currículum, muy largo currículum, sí. Y nos tomamos el tiempo para charlar porque son temas de los que habitualmente no se habla, o por lo menos en la agenda local suelen no estar, y nos parece importante también que nuestra audiencia tenga la posibilidad de conversar con estos catedráticos que vienen, digamos, haciendo su aporte de pensamiento desde antes, que no es algo que surge en este contexto ahora, ya hace 3 días, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la idea, conversar un poco el contexto, y bueno, varias cosas que quedaron allí en el tintero para seguir indagando. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.